y Javier. Y en el día de hoy estamos súper emocionados porque vamos a conocer la historia detrás de muchos refugios restaurados que hay en el Pirineo. Este invitado que vamos a conocer hoy, bueno, y su grupo, lo conocí gracias a uno de los newsletters de Travesía Pirenaica de Eduardo y Enrique. Y la verdad que me encantó su labor porque me siento muy identificado con una necesidad muy grande que hay en el Pirineo. Dije, no, necesitamos dar luz a la labor que hacen de manera altruista estos cinco amigos. Así que con ustedes nada, hoy estamos con Pablo. Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, por la invitación, por acogernos también. La verdad que me hace mucha ilusión. Pablo, antes de empezar a hablar en materia, hay un tema que yo siempre le pregunto a todos mis invitados. Es, ¿quién es Pablo? ¿Qué hace tu grupo? ¿A qué grupo pertenece? O sea, ¿quiénes son ustedes? Bueno, pues la Asociación Refugios Libres Dignos, somos ahora mismo un grupo de amigos realmente que nos dedicamos a la conservación y a la rehabilitación de refugios libres de montaña, quiere decir refugios que no están guardados por ninguna institución y que cualquiera puede utilizar cuando hace alguna actividad de montaña. Pero como estos refugios no se encuentran en muy buen estado por lo general, están abandonados, muy sucios, bueno, intentamos darles una segunda vida dignificar su uso para que la gente que vaya allí pues pueda darles un uso normal y que no sienta, pues como algunas veces podemos haber encontrado, una sensación de insalubridad, de suciedad. Y bueno, es una manera también que nosotros tenemos, porque todos somos amantes de la montaña, de volver un poquito, ¿no? De eso que la montaña nos ha dado a nosotros. Eso es un poco un resumen así muy rápido. Ok, perfecto. O sea, vamos a verlo así, Pablo. Ustedes son cinco amigos que de manera altruista les encantan los Pirineos, les encanta el senderismo y se han sentido por la necesidad de poder restaurar estos refugios que tanta falta hacen. Mira, yo he visto varias entrevistas de ustedes, he visto la labor que ustedes y creo que todo el mundo coincide en lo mismo. Yo que estoy haciendo actualmente en mi Transpirenaica, Pablo, puedo decirte que los refugios del Pirineo francés son bellos. Lo de Andorra son preciosos. Y yo no acabo de entender por qué es que los refugios libres del lado de España están tan destartalados, sucios, poco cuidados. O sea que de verdad me encanta la labor. Vamos con la primera pregunta. El primer refugio que ustedes restauran, ¿cómo llegan a esa decisión? ¿Cuál es? ¿Y cómo empieza todo? Bueno, pues es un poco, este primer refugio es un poco, llegado de una manera un poco inesperada, improvisada. Ahora, bueno, te digo una cosa, Sí, actualmente somos un poquito más de 5 ya, vamos creciendo muy poquito, pero sí, este primer refugio de Lararri, que fue el primero, empezó con estos 5 amigos, el cual yo no estaba en ese momento, pero eran amigos míos ya de por ok. sí. Y empieza de una manera, pues como te digo, bueno, muy improvisada, de forma que yo sí que también recuerdo que estábamos en el plan de hacer una salida a la montaña. Hacía tiempo que, bueno, que por diversos motivos personales, pues bueno, te vas haciendo más mayor y las quedadas van disminuyendo, y teníamos Sí, claro que queríamos hacer ese reencuentro y esa salida a la montaña, y queríamos, pues eso, pasar una noche en un refugio. Y bueno, pues así es verdad que el Valle de Pineta, ya que fuimos monitores prácticamente todos de un campamento en el Valle de Pineta, lo conocemos muy bien, y el refugio de Alarri era algo bueno, veíamos asequible. Pero sabíamos que ese refugio pues, no estaba en muy buen estado, porque principalmente se utiliza mucho para la ganadería, y además es un lugar donde llegan muchísimos usuarios y no hay un mantenimiento constante. Por lo que, bueno, la idea fue, oye, vamos a pasar allí un par de noches, una noche, pero no tenemos mesas, no tenemos bancos para sentarnos, no tenemos
un sitio para colgarnos las ropas, pues vamos a coger 4 o 5 tablones, porque al final fueron unos cuantos más, y un par de herramientas y, oye, las subimos por la pista, nos metemos allí el viernes ya por la tarde y hacemos un poco de trabajos y podemos estar mucho más cómodos. Y realmente empezó así y no era una idea tan forjada como, oye, vamos a hacer como es ahora, ¿no? De vamos a hacer X refugios. Pero nos gustó, la gente le gustó, lo acogió muy bien y dijimos, "Buah, pues esto mola y nosotros nos lo pasamos bien y a la gente le mola y en el fondo estamos haciendo una buena acción que, oye, de forma egoísta te hace sentir bien, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no continuar? Así empezó más o menos ese primer refugio. Tú sabes, Pablo, que yo recuerdo cuando fui a Pineta, desde el parking hasta el refugio de Larry, aunque yo lo hice por el circo, la cascada del Cinca primero, Ujú. pero sé cuál es esa subida desde el parking al refugio de la Larry, con todas esas escaleras así en zigzag. No me imagino lo que debió haber sido cargar todos los utensilios, las maderas, o sea, es un trabajo, o sea, en teoría suena muy bonito, pero en la práctica es un trabajo arduo. O sea que, de hecho, escuché por ahí que llevaron hasta una guitarra, pero estoy seguro Sí. que el trabajo o el fin de semana idílico entre amigos haciendo manualidades ebanísticas pasó a ser muy duro, me imagino, ¿eh? Bueno, o sea, yo recuerdo cuando me contaron que la subida pues fue dura, además se hacía bastante mal tiempo, que me iban pasando fotos y te los veías con las capas y al final también que el material, bueno, pues a veces nos motivamos mucho y había unos 40 kilos, 50 kilos de madera Madre fácilmente mía, madre y con mía. la lluvia se hacía duro, pero la verdad es que, bueno, mis compañeros están hecho unos jabatos y, bueno, si cuesta una hora, pues oye, que costase dos, 2 y media y para adelante. Y luego ya dentro, no, dentro la verdad es que para las manualidades mis compis son una pasada y se lo pasan muy bien, además. Lo tuve viendo. De verdad, yo quiero felicitarlos porque yo, Pablo, te digo, tuve en junio 2022 en este refugio de la Larry y yo cuando lo vi, eh, yo dije, madre mía, o sea, por fuera se ve muy bonito, pero Ujú. por dentro, el refugio de Larry estaba, o sea, te repito, a julio de 2022 destruido, destruido, lleno de todos los insectos que te puedas imaginar dentro. Y por lo que vi unas fotos por ahí de cómo quedó posteriormente a ustedes, una labor súper, súper, súper bonita. O sea, que de verdad los felicito. Y claro, la gran pregunta es, o sea, ¿cómo se financia? ¿De dónde sacan los fondos para hacer esta Sí, labor? sí, esta es una, es la pregunta casi principal, ¿no? O sea, nosotros nunca nos hemos puesto un límite de decir, si no conseguimos la financiación, lo dejamos, Claro, porque muchas veces la financiación la ponemos nosotros, ¿vale? Pero claro, esto nos encantaría que dejase de ser así, sobre todo claro. ya que estamos teniendo un poquito de repercusión bueno, parte de ella la financiamos nosotros, especialmente cosas que actualmente eran un poco difíciles de conseguir, tipo dietas, gasolina y este tipo de cosas. Y más habitualmente ya se van sumando pues ciertas organizaciones o ciertas instituciones públicas que a veces, no siempre, nos echan una mano, ¿de Ok, acuerdo? ok. Entonces, intentamos apoyarnos siempre que se puede en la institución pública o en lo que sería el organismo del que depende ese refugio, ya sea un ayuntamiento, ya sea una casa regional, ¿no? Una casa de comarca, o Sí. depende con la organización de la comunidad, sobre todo. Y si no, pues algunas empresas de vez en cuando pues se animan y nos compran el material necesario y luego pues nosotros pues le hacemos una mención eh, tan encantados, claro. Más o menos esas son las maneras que lo que estamos haciendo, sí. Yo vi, Pablo, que ustedes tenían la cerveza Cinca, puede ser, Sí, que incluso hizo una edición limitada, o no sé si era limitado o no, para sí. ustedes, con la etiqueta de ustedes, algo así, creo. Ujú. Sí, voy a aprovechar, sí, es la cerveza Stika, bueno, pues
conseguimos una buena relación, una buena conversación y tiene una tirada de cervezas Refugios Libres Dignos. Actualmente ha sacado una nueva tirada porque la primera fue muy bien y estamos, bueno, pues anunciándolo por Instagram sobre todo. Y que cualquier persona que quiera aportar su granito de arena y además es un amante de la cerveza, que está muy buena, pues puede contactarnos y vamos a hacer dentro de poco un pedido majo. Pues sí, es otro tipo de colaboración por el cual ciertas empresas pues nos ayudan un poquito con este tipo de patrocinios, te doy un pequeño porcentaje de manera altruista y también nos ayuda a comprar material de esa manera. Ok, porque una cosa, mira, déjame. eh, yo conversé con Eduardo de Travesía Pirenaica y realmente me contó que esta entrevista va a ser muy posible que la manden en todas las newsletters, o sea que de travesiapirenaica.com, que de hecho fue como los conocí a ustedes, o sea que ojalá que podamos a través de esto conseguir fondos, porque la labor que te repito, o sea, me encanta cómo lo hacen. Pablo, tú sabes que cuando yo hice esa ruta, la del Cinca, la cascada de Larry, etcétera, yo soy tan impresionado de la condición de este refugio que yo le pregunté a alguien con el que yo andaba caminando, le dije, ven acá, pero ¿y por qué no arreglan esto? ¿Por qué nadie Mm, venía a arreglar este refugio? Por lo que te digo, cuando vi lo que ustedes hacen, dije, wow, o sea, como que lo que es el destino. Y esa persona me dijo, mira, lo que pasa es que a nadie le interesa, a los ayuntamientos no les interesa total. arreglar estos refugios y al que les interesa seguro que querrán un peaje por ahí. Entonces, Ujú. el proceso burocrático para tú llegar a arreglar un refugio es complejo, te piden, te ponen trabas en los ayuntamientos o los clubes de montaña, no sé cómo va. O sea, porque me imagino que tú no podrás llegar, Pablo, digo a Larry porque fue el primero que empezaste, pero Ujú. no puede llegar a uno y decir, ven, lo voy a arreglar, sí, necesitarán un permiso o algo así, no sé, pregunto. Sí, sí, sobre todo ahora que ya vamos aprendiendo un montón de cosas, ya conocemos un poquito más todas las formalidades que hay que llevar a cabo y desde luego lo primero que hacemos siempre antes de actuar y de ir allí Sí, es contactar con el ayuntamiento o con el organismo del que depende para primero avisar y tener el acuerdo del alcalde o de quien sea de que ok, podemos ir. Además, es muy interesante e intentamos que se comprometan con nosotros, que colaboren un poco, que muchos de ellos, por ejemplo, se acceden por pista o se te puedes acercar mucho por pista, pero son pistas restringidas, con lo cual sí. nos dan acceso. Por ejemplo, Oye, qué algunos bueno, refugios es todavía más complicado porque son parques nacionales protegidos y entonces ya sí. tienes que hacer una petición más que cuesta un poquito más de manera burocrática, pero bueno, por lo general no solemos tener muchos problemas y todo el mundo está de acuerdo en que actuemos. Que Claro. luego colaboren más o menos, bueno, a veces cuesta más y otras menos, pero por lo menos sí, tenemos que llevar a cabo ese procedimiento burocrático. Sí. Ok, ok. Y bueno, Javier, ¿tú quieres ir preguntando algo? Porque yo tengo un batallón de cosas que quiero saber Yo de estoy, ellos. lo que pasa es que estoy intermitentemente, porque hoy estoy como, estoy perdido. He visto la labor que está haciendo Pablo y su proyecto, ¿vale? Refugios libres, dignos, y estoy un poco perdido. Pero es que, claro, el problema de los refugios es un problema que ustedes ya lo habrán hablado. Lo que pasa es que yo estoy entrando intermitentemente. Eh, el problema eh, que es como, porque yo veo la labor que están haciendo, Ale, que es la labor súper digna y que hay que intentar buscar la ayuda y todo, y que es una actuación para, es una acción, en vez de estar hablando de problemas, es una acción que ustedes están haciendo Sí. ya para hacer algo. Pero el problema es muy grande, tú sabes. Entonces, es un tema que podemos hablarlo, yo No, no sé, y lo que tú y yo hablábamos, Javier, antes que entrara Pablo, fue lo que vivo en un refugio de Italia, Lombardía, puede ser, no me acuerdo dónde fue, donde Pablo había dejado la puerta abierta. Ujú. Y claro, entonces, y decían que era la cuarta vez que pasaba. Sí, leí la noticia también, sí.
Entonces, claro, Pablo, yo me acuerdo que fui a otro refugio en el Pirineo, yo ahora no me acuerdo, entrando a Andorra, donde habían dejado la puerta abierta, entró el ganado y estaba todo lleno de caca de vaca. Mm, O sea, un desastre, desastre. Entonces, claro, Pablo, ¿cómo tú? Porque a veces pienso que que es una labor también de concienciación, total, de Claro, cultura, de educación. 100%, 100%, claro. porque Pablo está haciendo un gran trabajo, pero tú sabes, o sea, al final, al final lo que tenemos que hacer es no dañarlo a los refugios, o sea, porque inclusive, porque la labor que está haciendo Pablo es una labor de mejorar los refugios, pero es que inclusive aunque la gente no lo esté dañando, esa labor está increíble la que está haciendo Pablo, porque está yendo en pro de mejorarlos como estén mejorarlos, ¿no? Pero el problema es que es subdigno cómo lo están dejando ciertas personas. Y entonces ahí se entra todo el tema de tú sabes, y ahí entra todo el tema ¿sabes? Que entra la gente de, bueno, quienes están yendo a la montaña. Entonces comienzan a decir, bueno, es que hay gente que no debería ir a la montaña, bla, bla, Claro. bla, y eso. Y Mm. ahí sí se mete todo un tema con Es un muchos tema un poco problemas. complicado. Es Sí. complicado, porque No, nosotros Pablo, sí, estamos con bastante, o sea, estamos bastante concienciados con ese tema. Yo no, o sea, para mí es muy complicado tener eso que estabas diciendo de quién debe ir, quién no, tener una idea concisa. Creo que es que hay tanto debate que es muy complicado, pero sí que tenemos claro desde la Asociación de Refugios es que intentamos siempre actuar desde un punto de vista también divulgativo. Nosotros, cuando empezamos con esto, barajamos diferentes acciones que queríamos hacer y una, por supuesto, es la rehabilitación del refugio, pero de alguna manera también intentamos hacer una actividad de divulgación, tanto de respeto a estas zonas comunes y de sociedad, que son de todos, como a la naturaleza. Yo creo que tenemos claro que de ahí parte todo, ¿no? Por supuesto no vamos a poder llegar a todo el mundo, pero cuanto más enseñemos, cuanto más eduquemos a la gente que hace estas actividades en la naturaleza y que utiliza, por ejemplo, en los refugios, cuanto más les eduquemos, cuanto más información dejemos para ellos, pues seguramente evitaremos más esos actos posiblemente de olvido que al final, pues si te dejas la puerta abierta, pues se llena de nieve, de hielo, cualquier material de madera, lo que sea, pues se va a echar a perder, o si entra el ganado, pues que va a estar inutilizado hasta que alguien pues, limpie todas las deposiciones, todo lo que haya dejado allí los animales. Pero bueno, partiendo de la educación, intentamos hacer eso y sobre todo si la educación va dirigida hacia las personas más jóvenes, que son las que más absorben, pues Sí. todavía mejor. Sí, es cierto. Y tú tienes, Pablo, yo estuve viendo una de las entrevistas que le han hecho a ustedes. Tiene una historia muy bonita ustedes de cómo la gente cuando se va a hacer una ruta, por ejemplo, y lo ven ustedes trabajando, cuando terminan de su ruta, van y les preguntan, ¿y qué han hecho? ¿Y cómo han avanzado? O la primera es, ¿qué están haciendo? O sea, que han tenido buena recepción o Sí, aceptación sí, sí, de... el proyecto tiene muy buen acogimiento y muy buena acogida y sobre todo en las zonas locales más cercanas del pueblo y tal, siempre tienen ese interés, esa curiosidad por ver qué hemos hecho. Sabemos que, por ejemplo, en Chistau, cuando vamos por allí, que hemos hecho varios refugios, mucha gente la semana o a las 2 semanas sube al refugio para simplemente ver qué tal ha quedado, que les encanta o muchas veces gente que cruza de propio o que está por allí por el camino, pues le sorprende mucho y le parece curioso, ¿no? Incluso alguna vez hemos tenido la visita de algún pastor del pueblo que estaba alucinado con lo que estábamos haciendo No te porque él es creo. usuario de ese refugio, ¿no? Claro, claro. Y bueno, sí, por supuesto es muy enriquecedor ver cómo la gente pues aprecia lo que haces, claro. Wow, qué chulo. Y bueno, ok, entonces sigamos. ¿Cuál fue el segundo? ¿Y por qué lo decidieron? Pues el segundo fue la estiba.
Y la Estiva, bueno, para mí es uno de mis preferidos, la verdad, especialmente porque está prácticamente a 2000 metros de altura y entonces empieza a ser un poquito más de montaña, alta montaña, por así Sí, decirlo, y claro, desde la Estiva, que también está en el Valle de Pineta, pues las vistas son espectaculares eh, y, y, bueno, pues además sí se puede ya incluso utilizar para hacer algunas rutas más complejas, algún pico casi 3000, puedes quizá utilizarlo para ir a la Munia o Rubiñera. ¿Y por qué? Bueno, pues partíamos un poco todavía de la inexperiencia, ¿no? Sabíamos que el anterior había estado guay, que a la gente le había gustado y bueno, pues quizás seguimos un poco todavía con el Valle de Pineta, que conocíamos muy bien, ¿no? Donde nos íbamos a sentir más como muy seguros y ir a un sitio también un refugio que conocíamos, claro. Que no es muy grande la Estiva, el refugio de la Estiva, ya que está bastante alto, pues no, cuanto más alto, claro. menos virguerías puedes Sí, permitirte, ¿no? Pues sí, así fue, este fue el segundo y fue muy importante también para nosotros porque el primero fue más o menos improvisado, pero este ya empezábamos a reflexionar sobre cómo podíamos ir mejorando este refugio. Que aún así fue el segundo y este refugio lo revisitamos el año pasado, pues por lo mismo que te contaba antes de que empezásemos, ¿no? Porque los primeros que hemos hecho, pues nos apetecía darles un segundo toque y aplicar ciertas cosas, ciertos conocimientos que hemos aprendido después, ¿no? Como la aplicación del foco solar, que para nosotros queda genial y es muy interesante, muy importante, y algunos detalles muy interesantes, ¿no? Este fue el segundo y creo, bueno, tanto el de la Larry como el de la Estiva, especialmente de la Estiva, gente que trabaja por la zona nos ha comentado que en verano es increíble la ocupación que tiene, especialmente julio y agosto, que es cuando la gente coge las vacaciones, prácticamente está lleno todos los días. El fin de semana yo no me atrevería a ir porque debe haber hasta 10 personas y casi no caben. Y eso está muy guay también, ¿no? Porque si el refugio estuviese, mal dicho, lleno de mierda, igual la gente dudaría si entrar o no. Yo mismo lo dudaría si veo que hay pues animalillos, ratoncillos, un montón de insectos. Ya no los animalillos, a mí los animalillos no me importan, pero los animalillos cagan. Y bueno, pues eso es un poco insalubre, sí. claro, Mm. claro. Tú sabes que hablando de altura, bueno, mira, con nosotros mira, desde Chile, Miguel Rojas, nos manda saludos, Miguel, te mandamos un abrazo, tú tienes los Andes, que después de los Pirineos y los Alpes son mi top. Y luego también Fran de Tracklander, del canal de Tracklander, que es un canal súper importante, los recomiendo. Y también James, del canal James Aventura. Un abrazo, James. James ha hecho Transplanárica 2 veces y este verano lo va a hacer por tercera vez. Y Ese sí bueno, sabe de Fran, refugio. Ese o sí se ha sea, o sea, encontrado refugio en el camino. o sea que James sabe de refugio, exactamente. De hecho, James tiene una historia muy interesante de un fantasma en un refugio, en el refugio de Bayao, que de eso ya hablaremos. Bueno, Tracklander, Frank, del canal de YouTube, Tracklander dice, no entiendo cómo personas que aman la montaña puedan subir a un refugio de 2000 metros y dejar un colchón inflable de la playa abandonado. Es cierto, yo también lo he visto. Yo no sabía, Frank, que tú también te había tocado. A mí me tocó verlo en un refugio catalán. Dice Frank, dejar basuras, restos de comida, quemar mobiliario o ventanas para hacer fuego. Una vergüenza, sí, Mm. literalmente. Me imagino, Pablo, que tú debes tener muchísimas anécdotas de cosas que te has encontrado en un refugio cuando llegan muy deteriorado, ¿verdad? Sí, desde luego, o sea, algunos es espectacular el trío que tienen. Y ya podemos empezar simplemente por la cantidad de pintadas que tienen algunos de estos refugios, ¿no? Que parecen, bueno, Sí, ojalá las pintadas fueran obras de arte, pero no se ve prácticamente un trozo de la pared. sí, Em, es muy, los muebles de madera son complicados. A nosotros nos gusta mucho trabajar en madera, prácticamente hacemos todo en madera, pero es muy complicado por eso que comentaba el compañero, porque la gente enseguida pues echa mano para calentarse
cuando tiene que moverse unos metros para conseguir la madera y sobre todo hay muchísima, en general, muchísima suciedad. Un gran problema que tienen estos refugios a veces es las chimeneas. La gente las Sí, Pablo, sí, utiliza hasta que desborda la ceniza. Y una vez ya sí, desborda la ceniza, a nadie se le ocurre limpiarlo, ¿no? sí, Ya es inútil. Y es un problema porque además se deterioran así las chimeneas. Se saturan, luego claro, revocan. Por claro, ejemplo, el refugio de la Peguera, cuando llegamos allí, el estado era muy malo. O sea, la estructura estaba muy bien, pero por dentro estaba negro porque el mal uso de la chimenea había hecho que el humo revocase completamente. Y en ese siquiera claro. pudimos dormir nosotros dentro hasta que terminamos los No trabajos. me diga. Ese trabajo dormimos fuera con tiendas de campaña. Pero sí, este tipo de cosas es continuo. Incluso sabemos que algunos de los mobiliarios que hemos dejado, bueno, pues alguna pata ya ha desaparecido. Pero bueno, esto es algo que, como comentamos, no podemos evitar. Y bueno, yo estoy un poco contento a veces de la comunidad que creamos, la gente amantes de la montaña. Cuantos más problemas encontramos es cuanto más abajo está el refugio o cuanto más accesible es. Claro, Cuando todo el mundo puede llegar allí y es gente que no tiene esa educación, esa conciencia de la montaña. claro. Pero bueno, es por eso que también intentamos dejar normas, intentamos enseñarle a la gente cómo debe de comportarse un poco. Claro, porque eso te iba a preguntar, Pablo, pero antes comento. Dice James, dice, yo en el refugio de la Carihuela de Sierra Nevada, basura desde botellones hasta un saco de dormir vomitado dentro del refugio y la papelera hasta arriba de botes y botellas. Dice Mm. Tracklander, las pintadas son una constante, incluso en las rocas cercanas también están pintadas. Dice James, la montaña es para todo el mundo, pero no de todo el mundo. No todo el mundo merece estar allí. Mira, Pablo, a nosotros nos pasó, Javi, a mí, y bueno, lo digo aquí a todo porque para mí es una alegría verte, Pablo. Javier y yo, con nuestro grupo, intentamos subir a la Pica de Stat el sábado 15 de junio del 2024. Nos agarró una nevada ahí arriba y bueno, es otra historia que no hablaremos de eso ahora, pero resulta que Pablo, nos encontramos con Pablo y hablando con Pablo ahora, antes de empezar este podcast, fue como que, wow, yo te vi, mira, o sea, bueno, el punto es que Te quedaste Se ha quedado la congelado. cabaña, la cabaña ahí. del Soyo. Y eso, ahí hay, o sea, toda la basura que te puedas imaginar en ese Mm, refugio. Y ya. tú dirás, no, es que la gente lo deja ahí para que tengan con qué roparte. Si está cochinado, está todo, escúchame la palabra, cagado, roto, lleno de basura, porque entonces le han comido arriba, te tuve toda la, o sea, bueno, un desastre, Pablo. Pero bueno, el Javi, cuenta, sigue tú otra pregunta que tú tenías, No, en lo que yo... yo con el tema divulgativo, porque hay una realidad que digamos que el trekking se ha puesto de moda. Entonces, Ujú. eso es Sí, una realidad. Y eso es bueno en un sentido. Entonces tenemos una afluencia que no estaba cuando se crearon todas estas redes que funcionaban. Tenemos una afluencia muy nueva que no está acostumbrada a hacer estas cosas y que no está educada. Entonces, ¿qué hacemos? Tú sabes. Pablo está haciendo lo suyo con su grupo. Yo no sé qué más podemos hacer, o sea, de manera divulgativa, porque la idea es intentar educarlo, porque la gente llega, yo no sé si debería haber como una explicación de la norma más fuerte, más oficial, más, no sé, no sé qué podemos hacer, Pablo, de verdad. ¿Cómo lo hacen ustedes, Pablo? Tú estás mencionando de que ustedes dejaban unas normas. ¿Cómo funciona? ¿Dejan un Sí, bueno. cartel o cómo va? Sí, lo de las normas es lo más básico, pues con eso tampoco intentamos. Sabemos que el que va allí y quiere, el que ya ha llegado y no tiene la educación, las normas van a concienciar a muy poca gente. Sí. Nosotros, por ejemplo, lo que intentamos, por ejemplo, también es hacemos muchas videollamadas con grupos de scouts, No me con diga. clubs. Sí, nos contactan porque les gusta lo que hacemos, tienen interés, no requieren de nuestra ayuda directa, pero sí se interesan por lo que hemos hecho y quieren que les demos algunas pautas Ajá. de cómo hacer las cosas.
Pues en esas videollamadas para mí creo que es muy importante, ¿no? Hacer ese tipo de educación y divulgación, ya para empezar. Hemos tenido también la oportunidad de dar algunas charlas en La Rioja y en Jaca también, invitados por la Federación de La Rioja, por el Club de Montañeras Adeván, y este tipo igual de eventos es muy, muy interesante, que a veces la gente que va ya somos del nicho, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, las instituciones públicas, tanto la Federación Española, la Federación, en mi caso, aragonesa, quizá sabiendo que es un problema, y vamos a ser realistas, es un problema, sobre todo porque ya supone un problema para los servicios de socorro. claro, Eh, claro. la Guardia Civil en Aragón está todos los veranos está continuamente quejándose de la cantidad de rescates muchas veces estúpidos que tienen que hacer. Si no son estúpidos, son ellos los que se ponen en riesgo. Entonces, es importante. Quizá no hay que obviarlo. Pues igual hay que dar información, pues panfletos, sí, Claro. en los centros o en las zonas más concurridas, en algunas ya hay. Yo sé que en Pineta suelen dar ya, pues dar charlas, igual anuncios o documentales. Y es importante, ¿eh? Yo creo que sí es importante porque, bueno, la cantidad, bueno, sí, vamos a ser realistas, la cantidad de muertos que hay en invierno ya para mí me parece excesiva, y Sí. la cantidad de rescates en verano es increíble, sobre todo para el Grain, que está desbordado continuamente. Y es un problema sobre todo porque cuando tú tienes un accidente grave, si están saturados con otros accidentes menos graves, Claro. tu vida está en riesgo. Entonces, esa educación, sí, yo creo que sí que es importante y bueno, quizá nosotros tres podemos aquí divagar, ¿no? Pero hay gente que tiene esa responsabilidad también y que además tienen la experiencia o deberían tener la experiencia de cómo abordarlo. Pues deberían ponerse manos a la obra, claro. Tú sabes Sí. que Pablo, James comenta, dice, mucha gente descubrió la montaña desde la pandemia, cuando su único escape de Sí, casa y la gente era la montaña. Es lo que decía tú, Javier, ahorita. A mí me ha pasado, Pablo, de que, porque claro, Javier, lo que tú comentabas ahorita, de que la cantidad de personas en la montaña se ha incrementado y corroboro lo que dice James, pero ¿qué pasa? ¿Qué yo he encontrado, Pablo? Que cuando voy al Pirineo y me encuentro con muchas personas que son citadinas. ¿Cómo yo los reconozco? Porque no saludan, no dicen hola, se callan la boca. El montañero de verdad, aunque tenga que decir 17 millones de veces hola, buenas, saluda. Pero el que es citadino no saluda, no dice nada, nada. Por eso a mí de verdad, mira, y yo no sé a quien no le gusta que me perdone, pero yo amo el Pirineo francés porque todo el francés te saluda. O sea, oui, oui, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando entro al lado del Pirineo catalán, pues tú te ves que se quedan callados la mayoría, o el Pirineo español. Y eso pasa, de que no hay esa cultura. Pero bueno, ok, sigo con otra pregunta que quisiera hacerte, Pablo. Por ejemplo, personas que se quieran sumar al grupo de ir a preparar refugio, o a lo mejor, Pablo, que alguien diga, mira, grupo de Pablo, resulta que el refugio que está no sé cuánto en tal sitio está muy mal y necesita hacer ayuda. Eh, ¿Cómo pueden contactarlo? ¿Cómo se pueden sumar a ustedes? ¿Cualquiera se puede sumar? a ver. Eh, Bueno, pues ¿Cómo es eso? os doy una noticia así un poco en primicia, y es que, es que hace ya solamente, bueno, hace simplemente un par de semanas, 3 semanas, bueno, desde hace 3 semanas somos ya oficialmente una asociación sin ánimo de lucro. Sí, No. antes no teníamos, habíamos pedido desde principios de año o finales de año anterior los papeles. Esto es importante, ¿por qué? Porque ahora pues vamos a ser asociación, y yo creo que cuando se formalice todo un poco más, algunos papeles que tenemos que terminar, pues empezaremos a abrir posiblemente posibles asociados, y todavía tenemos que madurar un poco cómo va a transcurrir esto, ¿vale? Cómo ese asociado va a poder también incluirse, cómo va a poder participar de una manera más o menos directa, ¿no? Y yo lo que puedo decirte es un par de cosas. Lo primero es que si cualquier grupo de amigos, como ya ha pasado, club o asociación, quiere hacer un refugio por su cuenta,
ha visto nuestro trabajo y quiere que le demos algunas indicaciones, les expliquemos todo lo que hacemos, eso ya lo hacemos, no tenemos ningún problema, nos pueden escribir al email o al Instagram y nosotros seguramente alguno de mis compañeros pues por videoconferencia, si están en Zaragoza, pues en persona, estamos siempre encantados de tener una charla. Si quieren tener una colaboración más directa, en plan que sumarse a alguno de nuestros refugios, pues dependiendo nuestra capacidad, nuestro tiempo, a veces lo hemos conseguido, lo hemos podido hacer, tanto con el Club de Montañeras como con un grupo de scouts el año pasado. Y bueno, pues la última parte que aún tiene que madurar un poco, que es esa asociación como tal, yo creo que con los socios empezaremos a hacer pues igual alguna salida más especial, quizá intentar llevar a cabo ese mantenimiento posterior de los refugios que ya están hechos y cuando vayamos conociendo también a la gente, pues quizá la gente con la que más confianza te da, con que más empiezas a conocer y que sabes que va a dar una buena respuesta, pues crear grupos de trabajo. Esto va para adelante, la verdad, y siempre hay alguna manera de colaborar, siempre hay una manera de asociarse y también estamos abiertos a escuchar ideas, ¿eh? No nos cerramos, somos gente muy, muy simple, la verdad. Pablo, yo tengo una curiosidad. Em, ¿Cuáles son las cualidades? Porque ustedes tienen que ser muy manitas, porque hacen mucho trabajo manual. ¿Cuál es el trabajo principal de un refugio ahora? Cuando ustedes entran, ¿cuáles son las cosas principales que ven? ¿Cuáles son las carencias que se encuentran? ¿Y cuáles son los trabajos principales que hacen en general? No sé si eso lo han hablado antes o no. Sí, no, antes no lo hemos hablado y sí es importante. A la primera frase que has dicho, sí, algunos de mis compañeros son espectaculares con las herramientas, han trabajado o trabajan con ellas diariamente y eso se nota. Otros no somos tan avanzados en ese tema, así que escuchamos, aprendemos y ayudamos como podemos y nos encargamos también de algunos aspectos como o los que mejor se nos dan. Yo, Claro, pues, en mi caso, tengo más mano con la burocracia, intento siempre echar una mano con la burocracia. Nuestro compañero Álvaro, que como yo se ha incorporado un poco más recientemente, pues se le da muy bien las fotos, la fotografía, los vídeos, entonces nos echa una buena mano para recopilar toda esa información gráfica. Y entonces, siguiendo con lo que comentabas, lo más importante al principio, sobre todo, es la limpieza. Lo que hablábamos antes, los refugios suelen estar muy sucios, eh, incluso con propio polvo y barro, esa suciedad que la naturaleza también te da y que si no lo limpias se llena. Entonces, llevar a cabo una limpieza al principio es súper importante y eso la verdad es que lo podemos hacer todos. exacto. Eh, Después de la limpieza hay un trabajo de pintura en el que ya, pues bueno, hay que tener un poco más de maña y posteriormente ya viene la carpintería sobre todo, ¿no? El ensamblaje de los muebles o muchas veces son mis compañeros, Luis sobre todo, que tiene una cabeza espectacular para estas cosas de visionado que igual no lo habíamos planeado, pero es capaz de hacerte una banqueta con dos troncos y un trozo de palet que teníamos. Y entonces yo creo que esos son tres puntos muy importantes. Limpieza, pintar si hace falta o si se puede, porque si es de piedra el refugio, pues como mucho podemos hacer un barnizado de piedra y después la carpintería, ¿vale? Hay algún trabajo más, como la instalación del foco solar, en que puede entrar un poco la electrónica, pues nuestro compañero Dani, que es electricista, ahí va de lujo. Entonces, cada uno intenta aportar un poco eso, pero esos tres son súper importantes, sí. Claro, y se pueden hacer grupos solamente de limpieza. Ya se está haciendo quizás la labor principal. Lo digo porque la gente pensará quizás, yo no soy muy manita, pero como tú dices, solamente con que se arme un grupo de limpieza ya se está haciendo una labor muy importante. Sí, 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 y hay gente que nos ha ayudado incluso ya en esto. O sea, es que
hay gente ya muy dispuesta. Quizá todavía falta para que más gente se sume, pero creo que fue el año pasado un grupo de scouts. Creo que era el Grupo San Jorge, pero no estoy seguro. O sea que igual lo siento si digo un nombre que no es. Ya contactaron con nosotros, súper dispuestos a colaborar y se encargaron de recuperar el refugio de Splans, que nosotros habíamos ya hecho, pero estaba muy deteriorado porque hasta ahí se pueden subir con coches Ok, y no tuvieron que hacer unas grandes manualidades, digamos, peligrosas, porque además eran unos chavales, yo creo que eran menores de edad, pero una limpieza y retocar un poco las cosas que igual se habían roto y dejaron el refugio espectacular. Y Increíble. incluso ya últimamente hemos contactado con algunos grupos que justo la palabra que has dicho tú es una avanzadilla de limpieza y a claro, nosotros nos quitas pues un par, 2, 3 de horas que son claro. oro. Claro. Claro. Y Pablo, tú sabes que también vi unas entrevistas, bueno, pero déjame, porque te están felicitando por aquí. Eh, dice James, dice, debo añadir que la mayor parte de las personas montañeras son buenas personas, ya que perdí una GoPro y la recuperé, por ejemplo. Así que son cuatro gatos, como yo digo, los que desprecian el reto, sí, eso es verdad. Y dice, Jordi, pásale mis felicitaciones a Pablo y su equipo por la gran labor. Esa guitarra algún día las tocaré. Jeje. Ojalá. Y colaborar con los servers que molan mucho. Tú sabes, Pablo, que claro, o sea, por una entrevista que vi por ahí, tú no nada más necesitas personas que te aporten dinero y madera y lo que fuese. También hay empresas que a lo mejor una de comida o de carne, como vi que hiciste por ahí, que le aportan a ustedes, porque claro, ustedes son un grupo de amigos que van a recuperar, pero tienen que comer, tienen Sí, gastos de ustedes mismos y que se han encontrado con personas, perdón, con empresas que mm. le suplen estas necesidades de ustedes cuando hacen esos viajes. Sí, tenemos suerte, tenemos la suerte de que, bueno, hay gente bueno, son empresas locales como Julián Mairal y Cárnicas Pradal, que no son empresas millonarias, ni mucho menos, son de allí de la zona y que pues, altruistamente les apetece echar una mano y a nosotros nos viene genial, claro, quitarte un pequeño Claro, gasto, como claro, Patesa Insa también nos echa una mano. Y nosotros lo agradecemos, por supuesto. Que luego hay otras empresas que no tienen esa manera de aportar y dicen, mira, que te compro clavos o que te compro la claro, pintura. claro, Y nosotros también agradecidos. O sea, al final está guay, si hacemos una comunidad muy interesante y para nosotros todo lo que sea un pequeño alivio de que no nos tengamos que gastar ese X más, pues está genial, claro. Pablo, te tengo una pregunta. ¿Usted tiene algún tipo de fondo que cualquiera puede aportar? ¿De alguna Pues, manera? Pues esto es lo que estamos trabajando últimamente, en los últimos pasos de la burocracia. Y ahora que ya somos asociación, porque anteriormente al no ser asociación, el tema de recibir dinero es muy complejo. sí, Delicado. claro, Últimos pasos de la burocracia, la manera más directa que nosotros vamos a proponer va a ser que la gente se haga socia por una cuota no muy alta y cuantos más seamos, pues mejor nos irá y menos tendremos que poner nosotros. Así claro. que, bueno, que estén atentos a ver si pronto ya podemos terminar los últimos papeleos para poder tener esa cuenta y crear socios y que los socios puedan participar también de una manera mucho más directa en el proyecto y que estén más al tanto de todo lo que hacemos, que les podamos dar algo, que puedan participar también de alguna manera. Y yo creo que esa va a ser la manera. Tampoco pretendemos, pues que claro, como os digo, es un proyecto, es una asociación sin ánimo de lucro. No Claro, pretendemos sacar un montonazo de dinero, simplemente claro. cubrir los gastos que tenemos y esa será seguramente la manera más directa. Luego, pues con los años y cuanto vayamos creciendo, pues veremos qué tal, pero Claro, esa es nuestra idea. claro. Muy bien. Pablo, ¿y le han tocado la puerta a las organizaciones oficiales de senderismo de cada comunidad? Por ejemplo, a la de Cataluña, a la de Aragón, a las oficiales,
para que puedan aparecer en los newsletters dando publicidad, porque como te repito, esta entrevista se le va a dar mucha publicidad y sé que va a llegar a muchas personas. Gracias, Eduardo de travesiapurenaica.com por ayudarme con esto. Pero yo estoy seguro, Pablo, que si lo involucran esto en muchas newsletters, muchas personas que nos gusta el Pirineo y la montaña, claro, digo Pirineo, no sé si también se van a expandir por el resto de España, pero estoy seguro que, óyeme, algo van a aportar y van a dar. O sea, no sé, ¿han pensado eso de llegar a Sí, organizaciones de claro, montañeros? claro. Este es es un buen melón, la verdad. Y claro, cada federación responde de una manera diferente. Por ejemplo, Ok, nosotros es un poco increíble y yo estoy súper orgulloso y contento, pero tenemos una relación buenísima con la Federación de La Rioja. no me digas. Sí, ya hicimos un refugio el año pasado allí y seguramente este año volvemos a hacer otro. Y es simplemente por el hecho de que nos tratan bien, nos buscan la manera de que nos gastemos lo menos posible y si pueden cubrirlo todo. Y La Rioja no está en el Pirineo, para No, te responder lo iba a a decir, o a sea tu que respuesta. te lo iba a decir, Entonces, que sí, hay gente que nos trata muy bien y bueno, de una manera más espectacular, pues en nuestra propia tierra, no me acuerdo cómo dice ese dicho, ¿no? nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Pues no tenemos esa dirección tan buena. Ok, Lo hemos intentado, tampoco somos muy pesados, ¿no? Y sí creemos profundamente que de alguna manera, pues tendríamos que tener alguna conexión, ¿no? El otro día comentaba mi colega Pedro que, pues igual no económicamente, no, si ya os comento, es que no, pero que que sean un soporte, ¿no? A la hora de los temas burocráticos, de acceder a los parques nacionales, de contactar con los ayuntamientos, ¿no? Como siempre ellos tienen mucho más empuje que el que podamos tener nosotros. claro. Y bueno, no, en nuestra tierra no. Sí que algunas otras federaciones, creo que la de Cantabria y Ok, recientemente la de Castilla-La Mancha, no directamente la federación, pero algún organismo público sí que nos ha contactado. Y bueno, pues sí estamos abiertos. Desde luego es un poco más complicado para nosotros el desplazamiento, claro. pero un refugio al año fuera de la comunidad, uno o dos, se podría barajar. De hecho, pues estamos haciéndolo en La Rioja. Cataluña tendría que ser también una posibilidad muy factible porque estamos muy próximos. ¿Por qué no Navarra? Y cada vez, pues si la asociación va creciendo mucho y la gente empieza a responder bien, pues ya no seremos quizá nosotros los que hagan estas cosas, Claro, pero sí, también al final nosotros intentamos inculcar la acción. No hace falta tampoco que lleve nuestro sello para hacer las cosas. De hecho, mucha claro. gente que nos contacta para realizar estas actividades, sobre todo grupos de scouts, lo hacen a su título personal y no tienen por qué depender de nosotros. Claro, claro. O sea, que es literalmente de forma altruista, altruista total. Y Pablo, dime algo. ¿Te ha tocado? Porque es que esta es otra pregunta que cuando fui al de la Larry, la persona con la que andaba me lo dijo. ¿Te ha tocado, por ejemplo, que tú vas a reparar un refugio y resulta que tú vas con todo tu equipamiento y cuando tú llegas, pues hay gente? Claro, no puede decir, salte que voy a trabajar con ebanistería, porque esta persona me decía, Jordi, además, ¿quién va a reparar estos refugios? Porque cuando traigan a reparar el refugio, como hayan avisado antes y lo hayan cerrado con cinta al ayuntamiento, nadie va. Esto es un trabajo que no se va a hacer nunca. Y mira, están ustedes Claro. haciéndolo, pero bueno, ¿te ha tocado ese caso? Bueno, o sea, encerrado no, porque pues, como os comentaba antes, para eso tenemos ese contacto, ese primer contacto, Claro, para saber si necesitamos incluso llave. Pero sí que nos sí, tocó en la segunda visita de la estiba, bueno, estábamos nosotros ya allí trabajando y vinieron un grupo de 6 muchachos que tenían planificado dormir allí y claro, el problema de la estiba es que uf, caben 4 personas y oh, con carretera estiva. 3 4 cajas de herramientas, pues ya no cabe nadie más. Entonces, bueno, pues con un poco de talante y al final estos chicos fueron bastante receptivos, intentamos convencerlos de que se bajasen al Larry, que no estaba muy lejos, que pasasen ahí la noche y si no les importaba,
pues que nos dejasen trabajar a nosotros allí ese fin de semana. Y bueno, pues sí, en ese sentido tuvimos suerte. También igual a veces los meses de verano intentamos descongestionarlos un poco para que no nos pase esto, ¿no? Sobre todo, Ok. pues trabajar en primavera, otoño es lo más conveniente. Me imagino, me imagino. Y dime una cosa, ahora volviendo un poco al tema de lo que le pasó a mi amigo James en el refugio de Vallao. ¿No tiene ninguna historia o anécdota, algo que te haya pasado así muy sobrenatural? Te voy a contar lo que le pasó. ¿Tú has ido al refugio de Vallao, Pablo? No, 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 Bueno, no estaba el allí. refugio de Vallado es un refugio bueno, pues tiene una ventana, ¿verdad? La puerta tiene una ventana. ¿Y qué pasa, Pablo? Hay una escalera que sube, abre la puerta y entra. Pero ¿qué pasa? Que tú no puedes cruzar así porque hay dos barandillas. O sea, tú no puedes cruzar así. Bueno, pues James, que está aquí viéndonos, él estaba acotado de noche, solo en ese refugio, y él vio como de madrugada, pues la cara de un señor atravesando las barandillas por todo, que no sé Wow. ni cómo se quedó ahí. Y Enrique de Travesía Pirenaica, donde ustedes salieron, también tiene otras historias bastante así pintorescas en refugio. ¿Qué anécdotas tienen ustedes de cosas que le hayan pasado, no sea paranormal o no, pero cosas que le hayan pasado No, en el bueno, no refugio allá sé. arriba? Yo personalmente menos, la verdad. Y además es que sí que estoy acostumbrado a estar solo allí en el refugio y sin más, estoy intentando no pasar frío más que otra cosa, pero sí que es verdad que mis compañeros cuando fueron a Larry, que no les gusta tanto estar solos, la verdad. Ok, Les da un poco de respeto la de oscuridad. respeto. Sí. Allí cuando estuvieron en la Larry la primera vez, durmiendo, pues claro, como había comentado, subiendo había una tormenta increíble y la tormenta duró un poquito por la noche con unos aires muy fuertes y, y claro, a mitad de la noche la puerta, que estaba en bastante mal estado en ese momento, no estaba asegurada, pues de repente la puerta metálica se abrió de repente golpeando y mis compañeros, sobre todo Luis, que prácticamente, y esto es literal, estaba durmiendo con un machete al lado por si acaso, pues a mí me da más miedo Luis con el machete que la puerta abriéndose, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah! Sí, sí. Yo me imagino, Pablo. Por eso ahora, siempre que vamos, intentamos instalar un cerrojo para que las puertas se queden quietas. Tú sabes, Pablo, que a mí me pasó. Esto fue ya en el Pirineo francés. Yo, pues, como te comenté, estoy haciendo mi temprana acá, pero zigzag, GR10, GR11, HRP, Wilson zigzag. Y hay en el lado de Francia, encima de Port de la Selva, por ahí, pero arriba, del lado de Francia, hay una barraca, se llama Barraca de Colomers. No, no el circo de Colomer no, Barraca Ok. de Colomers. Y yo, bueno, pues estaba caminando en una tormenta y dije, bueno, cuando llegue yo necesito descansar. Bueno, el caso es que me encontré, cuando llego, encuentro en el refugio, al lado, dice, en esta casa descansan los cuerpos del payés, no sé qué vaina. Y que Uf, mierda, una tormenta de noche. Y yo aquí, y el cadáver, no, yo no puedo. sí, Y lo sí. pasé mal, me lo pasé mal, por eso te preguntaba. Bueno, Pablo, y estamos ya, como te comenté, llegando al último tramo, pero no puedo dejar de preguntarte. Cuando me comentaste fuera de cámara de que tienen pensado volver al refugio de la Larry, que fue uno de los primeros de ustedes, para ver cómo va y todo. O sea, que ustedes tienen un plan inclusive de mantenimiento de los refugios ya hechos. Y la otra pregunta que no te he preguntado, ¿cuánto en total han ya restaurado en toda su trayectoria? Bueno, pues, a ver, a la última creo que llevamos ya es que lo podría mirar por saberlo en concreto, pero bueno, No creo te que preocupes, una idea. son 12, 13, si no me Ah, bueno. confundo, ¿vale? El plan, la idea principal que tenemos nosotros es hacer 6 al año, ¿de acuerdo? Y llevamos, el año pasado ya lo cumplimos, más la Larry que había sido, o sea, un par que habíamos hecho el anterior solo, y o sea, llevamos 2 años haciendo 6, creo, y no sé si uno más de este año que ya hemos hecho, no sé si va así, porque como la estiva también se revisitó, pero Sí. sí, bueno.
12-13, ¿no? Y que lo primero que me preguntabas, sí, lo de la Larry. El Sí. plan, sí, para este año, de hecho, más o menos ya el grupo principal hemos hablado ya qué refugios hacer, ya se ha organizado un poquito, siempre puede cambiar porque siempre depende de la meteorología y de otras situaciones adversas que te pueden ocurrir, como que te denieguen el permiso o algo así, pero los destinos están ya más o menos cuadrados. Es por eso que, como contabas antes, que a veces es difícil llegar a un acuerdo con igual una comunidad que está muy lejos, porque para este año vamos ya para el siguiente, para vista al siguiente, ¿no? Sí, sí. Y sí, para el Alarri también, pues claro, la idea es, como fue el primero y si las instalaciones pues fueron, o la intervención fue mucho menor, pues la idea sería hacer un poquito más de trabajos que hemos más pues aprendido durante el transcurso de todos estos refugios, como la aplicación de una buena capa de pintura, la instalación del foco solar, como os decía, Sí. pues un foco solar que además puedes cargar el teléfono joder, pues a mí me parece, desde mi punto de vista, súper importante enseñar Claro. ya que se puede utilizar la energía sostenible, que además estás dando una fuente de luz y de electricidad a la hora de cargar un teléfono que se te ha podido acabar la batería y necesitas en una situación de emergencia, y ese tipo de cosas que hemos ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Pues llevarlas también a Larry, que quizá la primera vez no sucedió. Y como te comento, pues sí, más o menos tenemos esa lista de cosas sistemáticas que hay que hacer y vamos aprendiendo y también vamos escuchando a la gente que nos dice, oye, pues aquí podíais poner esto, tal, y vamos mejorando cada vez, claro. Qué bueno. Pablo, ¿y le ha tocado la situación de llegar a un refugio que esté tan mal que le dé yuyu y se quieran ir? Te cuento lo que me pasó, te cuento lo que me pasó. Yo estaba en mi Transpirenaica, yo estaba bajando por el Collado de España, se llama así Collado de España, hacia el pueblo francés que se llama no, Arles-sur-Tech, y ahí había un refugio del lado de España. Ahora el nombre no lo recuerdo, pero lo buscaré y lo dejaré en la descripción. Y el caso de Pablo, que eso no, te lo mandaré por WhatsApp. Y el caso de Pablo, que cuando yo estaba, era tarde, era noche, era de noche, recuerdo yo, y cuando entro, estaba lleno de velas negras, llena de calavera, todo destrozado, y dije, uff, yo aquí no me quedo, que no me quedo. Y dije, no. Entonces había como un círculo blanco con las velas negras puestas, las calaveras, dije, no. Y recuerdo que estaba lloviendo y preferí mojarme arriesgando mi vida al siguiente refugio porque dije, aquí no me quedo. Entonces, ¿te ha pasado de que te ha encontrado cosas desagradables en refugios a No, remodelar? generalmente no, pero porque nosotros, para evitar ese tipo de cosas, lo que intentamos hacer siempre es o bien hacer una especie de visita de avanzadilla Ya, antes de ese fin de semana, o preguntar a la gente en la comunidad de montañeros que nos envíen fotos, vídeos. Entonces intentamos ir con un poco de conocimiento de qué hay, que te puede pasar igualmente, porque igual han subido dos energúmenos la noche anterior y te la han destrozado. claro, Pero sobre todo claro, porque una vez ya has hecho todo el desplazamiento con toda la herramienta, todo el material desde claro, Zaragoza, llegar allí, tener que darte la vuelta, wow, eso dolería, la verdad. claro. Y más, Pablo, Pablo. ustedes llevan Ujú. tienda, ¿verdad? Pues llevamos tienda, intentamos dormir en el propio refugio cuando lo permite, y cuando no lo permite o yo qué sé. No, a ver, intentamos organizarnos bien para, por ejemplo, no pintar antes de irte a dormir, claramente, ¿no? Pero si no lo permite, como fue en la peguera, pues dormimos en tienda, sí. Mm, claro. Ok, ok. Y bueno, Pablo, entonces ya para finalizar, ¿hay algún mensaje que tú quieras dejar a todas aquellas personas que van a ver este video? Volvamos a caer en lo mismo de cómo ayudar, cómo aportar, aunque no sea manita. Sí, ¿De qué forma, Pablo? Porque bueno, te digo la verdad, Pablo, yo no soy manita, yo no tengo idea de nada. Yo nada más sé caminar y comer. Pero de verdad, si hay alguna forma que yo pueda aportar al fondo económico,
cuenta conmigo. Y como yo, seguro que habrá muchas personas que no tienen tiempo ni de llamar a administración, ni hacer nada de marketing, pero sí tienen unos euritos que quieran apoyar. Entonces, tu mensaje final, ¿cuál Sí, sí, sería? sí, pues si me dejas aquí unos minutos para el sermón final. Adelante, el Sí, micrófono es tuyo, Pablo. lo primero que me gustaría agradecer es sobre todo a las instituciones públicas y a los ayuntamientos que nos han ayudado un montón, especialmente el de Ezcaray y también últimamente el de Loarre también se ha volcado bastante con nosotros. Ha habido otros ayuntamientos y otras instituciones que también nos han apoyado, que el Ayuntamiento de Bielsa nos ha dado acceso a pistas. Es súper importante, yo creo que es para que esto siga adelante, estas instituciones tienen que apoyarnos y volcarse, porque ellos son los responsables y muchísimas veces acceder o no, incluso el mantenimiento, va a depender de ellos. Que sean conscientes de que al final también es una cierta inversión, porque la gente para llegar hasta ahí tiene que pasar por sus pueblos y tiene que gastar en sus pueblos, muchas veces dormir allí. Que la gente no piense que esto es baladí, que merece la pena. Luego, también es, como hemos dicho, súper importante las empresas, tanto pequeñas como grandes, que nos han apoyado. No voy a nombrar todas porque al final son muchas, porque aunque sea un poquito, sí es importante. Claro. Y bueno, pues para terminar, como estábamos hablando antes, que la gente esté un poco atenta, que con un poco de suerte dentro de poco abriremos esa asociación, abriremos a todo el mundo para que la gente se pueda inscribir, que esa será la forma directa, más directa de apoyarnos, sobre todo económicamente, que el que no pueda apoyar económicamente no pasa nada, siempre además aceptamos donaciones de material, y el que no pueda siquiera donar material, que nos apoye, que nos difunda, que para nosotros la visibilidad al final es lo que nos da que el día de mañana el ayuntamiento del pueblo del Pirineo confíe en ti porque lo ha visto, porque te sigue un montón de gente y porque eres de fiar, ¿no? Entonces, bueno, también, último, daros las gracias a vosotros por darnos este altavoz. Siempre es muy importante tener estos espacios para poder contar tu experiencia, llegar a pues 205 personas, las que sean, que siempre merece la pena. Y nada, que si todos juntos respetamos un poquito más el Pirineo y estos espacios, pues lo podremos disfrutar mucho más. Estoy de acuerdo contigo, Pablo. Mira, mientras tú hablabas, te comento, Fran del canal Tracklander, que es un canal muy grande y muy interesante, dice, tienen mi canal a su disposición para divulgar su iniciativa. Yo te voy a pasar, Pablo, si tú me lo permites, yo te voy a Claro que sí. pasar a ti el contacto de Fran. Fran, tranquilo, que no voy a dar tu WhatsApp aquí en vivo. Y Pablo, si tú me lo permites, tampoco voy a dar tu WhatsApp, Pablo, en vivo. Bueno, yo soy más pequeño. Se lo voy a pasar a Fran, porque que él te entreviste, Pablo, sería también un bombazo. Ey, que yo también, y Javier Batán también. Pero bueno, yo también de mi parte, ya para finalizar, darles las gracias a todos los que nos han estado viendo. Eduardo y Enrique de travesiapirenaica.com, gracias por darme la oportunidad de que este video pueda ser publicitado y promocionado en su newsletter que sale todos los jueves. Así que, Pablo, gracias, los admiro el trabajo que hacen y súper valioso. Javi, adelante, viejo. Poco que agregar, yo creo que nosotros lo tenemos claro, lo que decía Pablo, de devolver un poco a la montaña. Y también creo que está muy claro que la comunidad estamos de acuerdo, pero yo no sé si todos estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Entonces, todos quizá podemos hacer un poquito más para ayudar. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Pablo, pero ¿cómo he ayudado yo? Obviamente yo no destruyo refugios, Claro. ni dejo basura, que ya sería, si eso lo hiciera todo el mundo, Sí. madre mía, ya es suficiente, que no se pide más. Sí. Pero estamos haciendo lo suficiente nosotros también, Jordi, pregunto yo. Tú y yo, ahora estamos pasando el programa. ¿Qué más podemos hacer? Lo vamos a pensar, Bueno, yo creo que la mínima es dejar las cosas como te las has encontrado. Y ya que siempre hay gente que destruye, bueno, pues siempre tiene que haber alguien que construya un poquito más. Claro. Así que por lo menos mínimo como estaba y luego cada uno que aporte lo que pueda.
yo me comprometo, Jordi, yo sé que tú también, a cada vez que podamos meter un poco el mensaje por aquí. Sí, Así como cuando tú dices suscríbete. sí, Así es como verdad, cuando tú dices suscríbete, da like. Cada es vez que sea verdad. oportuno de decir, y acuérdense que en los refugios, nada, creamos un lema, vamos a crear un lema ahí. Acuérdense que los refugios son para cuidar. Vamos a crear un lema ahí, una cosa que podamos meter rápida cada vez que nos dé un espacio aquí en el aire. Y yo creo que, no sé, yo estoy pensando cómo yo aportar más. Claro. Pero bueno, aparte de eso, te agradezco, Pablo, porque es la labor que estás haciendo es muy bonita y es una labor que tiene efectos multiplicadores en el tiempo, que esto ya lo verás, porque todo está creando semillas. Tú estás creando semillas, cada persona que te está viendo ahora, le está llegando esa semilla que tú estás sembrando. Ojalá. Que es la semilla que ahora me está sembrando a mí, yo diciendo, ¿cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo hacer más? Y es el efecto multiplicador del bien, que es el que estamos haciendo aquí. Así que me alegra mucho lo que estás haciendo, los seguiré más de cerca y bueno, pues felicidades. Gracias. Gracias Pablo. Pues nada, hasta la próxima. Muy bien. Que vaya Chao. bien. Nos encontraremos quizá otra vez. En la pica de estar, Pablo, en la pica de Seguro que estar. sí. Seguro que este sí. año subo.